queremos saludar la presencia de la Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima, doctora María Isabel González. Y a continuación tenemos la exposición central a cargo de la doctora Lucy López, subgerente de Sanidad de la Gerencia de Desarrollo Social. Señora Gerenta de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Martín de Porres, distinguidos amigos y amigas. Yo básicamente, después de la introducción tan versada del regidor Guillén, lo que voy a hacer es poner algunos números, algunas figuras y algunos puntos que mínimamente quisiéramos tener como grupo el día de hoy. Porque si bien es cierto que tenemos el proceso más grande en el que estamos, es la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado, tenemos un producto muy importante de este plan que es la elaboración del Plan de Salud, o al menos el inicio del proceso de la construcción del Plan Metropolitano de Salud. Y un producto a continuación de eso es la conformación, el proceso de conformación de lo que debe ser un Consejo Metropolitano de Salud, basado en el aporte de los respectivos grupos que están participando en este debate, siempre pensando que alguien más debe estar en este debate, siempre trayendo a alguien más que debe estar acá. Entonces, el primer concepto que quisiéramos poner en la conversación esta noche es esta definición que en una Lima para todos, la salud en una Lima para todos y para todas es bienestar, ¿no? Y no es solo la ausencia de enfermedad. Entonces, bienestar es un concepto muy personal. O sea, yo no puedo definir el concepto de bienestar de otra persona. Esta entraña la dimensión de cada individuo en su aspecto físico, en su aspecto psicológico, en su aspecto social de relacionamiento, en su aspecto espiritual, de fe en mí mismo, de fe en los demás, de confianza, de valores. Realmente todo eso es la dimensión del bienestar de un individuo y complejo, porque ahora tenemos que pensar también en construir ese bienestar nuestro como condición, ¿no? Y el de los demás como condición también de que yo esté bien. Entonces, la salud no es solo ausencia de enfermedad, es bienestar, entraña todas las dimensiones de un ser humano. El segundo concepto muy importante que estamos trabajando, ¿no?, con todos es la definición, por tanto, del campo de la salud. Si bien es cierto que la salud es bienestar, el campo de la salud está conformado por 4 grandes áreas. Una es el área o la dimensión, digamos, del estilo de vida que yo adquiera, mi comportamiento, mi acción, la forma como yo actúo. De eso depende mi salud. Otra dimensión grande son los determinantes o los factores condicionantes que hacen que ese comportamiento que yo sé que es positivo, pueda yo llevarlo a la práctica. Si no tengo agua y saneamiento, si no tengo educación, si no tengo ingresos, voy a poder llevar a la práctica el conocimiento cabal de cómo cuidar mi salud. Eso se llama los factores protectores de la salud, el campo de los determinantes, el medio ambiente. El tercer aspecto es el aspecto biológico, o sea, lo que poco puedo cambiar porque es lo que yo tengo, lo que traigo al nacer, ¿no? Mi etnia, mi talla, mis genes, en fin. Y un cuarto elemento es el tema de los servicios de salud y la calidad y el acceso y la cobertura de los servicios de salud. En ese orden, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, pensemos hoy día en un accidente de tránsito, ¿no?, donde han atropellado a varias personas, en fin. Pensemos en ese caso que ha significado muertes, enfermedad o en algún otro caso. El tema de un accidente yo creo que es más gráfico para comprender este campo de la salud. Yo les pregunto, a ver, a la señora que está aquí adelante, si hoy día ocurre un accidente, para los efectos de la vida o de la muerte de esa persona, ¿usted qué cree que ha sido más importante o qué factores tienen que ver con que haya ocurrido esa muerte en el caso de un accidente de tránsito? ¿Qué? Sí, diga. ¿Qué podría haber ocurrido para que
como causa, digamos, de esa muerte, de ese accidente? Bueno, primeramente es la falta de conciencia también del que maneja. Okay. El comportamiento de la persona que maneja. Más peligroso es pandillaje, no tiene control, son drogas. Falta de control de la persona, ¿no? Del conductor. ¿Qué es comportamiento? El reglamento, ¿no? Falta de responsabilidad en el cumplimiento del reglamento. ¿Qué otra cosa puede haber estado relacionado con un accidente, una muerte, un accidente de tránsito? La irresponsabilidad del peatón, la irresponsabilidad del chofer, las malas condiciones del carro, el cansancio del chofer porque tiene que trabajar 2, 3 turnos seguidos, las carreteras que son muy estrechas, ¿no? Que en vez de dar campo para voltear, solamente son de subida, de bajada, no hay campo, tienen que abrirse y ya se encontraron con el otro carro, etcétera. A ver, por favor, hasta ahí donde hemos conversado, ¿dónde entran los servicios de salud? Nada. Todo es estilos de vida, prácticas, comportamientos y determinantes de la salud. En tercer lugar estará la pericia, ¿no? de la Constitución, la talla que poco va a aportar, y el caso de la existencia de servicios de salud o no que puedan hacer la atención con las bolsas de sangre, la transferencia, el teléfono, etcétera, tiene su peso, pero es relativo al comportamiento de las personas, a la conciencia del valor de mi dignidad como persona, del respeto de los demás, de las condiciones en las que yo tengo que trabajar, si tengo ingresos o no, etcétera. Eso es el campo de la salud. La salud entonces tiene que ver con estilos de vida, con comportamientos que yo quiero adoptar, con las condiciones del entorno que favorecen esa voluntad que yo tengo de actuar. A veces decimos, tiene que lavarse la mano, tiene que esto, el otro, pero no hay agua, o es muy duro. Entonces, agua, saneamiento, ingreso, educación, conocimiento de los derechos, esos son factores protectores del campo de la salud. La inseguridad, que no puedan las personas salir a las calles a caminar, porque en las noches está todo inseguro, no puedan salir, no se pueden usar las losas deportivas, ¿no? Por tanto se quedan haciendo trabajos muy sedentarios y empieza ya la práctica de no hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el campo de la salud es el otro concepto que mínimamente quisiéramos nosotros empezar a debatir con motivo de construir nuestro plan de salud, porque esos factores que son determinantes de la salud, esos son los que tenemos que afectar pues justamente para cambiar las condiciones de salud de la población. Y eso significa realmente ponerlo en perspectiva de una política pública, de salud pública, ¿no? Cuando el Ministerio de Salud, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas en este año ha dado recursos a las municipalidades para trabajar el monitoreo de los puntos donde hay más accidentes. Todos los distritos tienen este año unos recursos para trabajar la identificación de los lugares donde ocurren más accidentes. ¿Con qué motivo se hace eso? ¿Solamente para contar? No, ¿no es cierto? Para levantar, para visibilizar que esta situación es un tema muy severo, no solo de tránsito, es de vida y muerte. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es que no solamente se midan los números de accidentes, sino también qué podemos hacer para educar en educación vial, para que las personas respeten las señales, para que crucen por los puentes, para que vean, se señalicen, etcétera, etcétera, porque todos tenemos que aprovechar las oportunidades para cambiar y mejorar las condiciones de vida donde estamos. Esa es la forma como quisiéramos conducir este debate que vamos a comenzar para construir nuestro plan de salud. No solamente hablar de los servicios, ¿no?, que estamos siempre acostumbrados, sino también de las prácticas que yo debo hacer y de las condiciones que deben haber para que yo pueda manejarme con esas prácticas, ¿no? Bien. A continuación lo que vemos es, bueno, ustedes tienen unas copias donde están un poquito más claras, estos son datos, ¿no?, de la oficina del Instituto de Informática y Estadística, que nos dice un poco cuántos somos. En el cono norte, cuántos somos. Ya el regidor Guillén ha dicho acá, en esta zona de Lima, somos cerca de 1 millón. La siguiente, ¿dónde estamos? Estamos en esta zona del norte de Lima. ¿Cómo vivimos? Miren ustedes, la pobreza. Hay lugares de Lima
de la zona norte, donde tenemos 40% de pobreza. No necesitamos ir a otro lugar de nuestro país, ¿no? Tenemos varios sitios como Puente Piedra, Caraballo, Independencia, que tienen porcentajes de pobreza que son comparables a otros sitios sin ir muy lejos de Lima. Y Lima concentra tantos recursos y sin embargo tenemos estos niveles de pobreza. En la siguiente, no solamente va a haber una mesa temática exclusiva de pobreza donde va a irse en profundidad en estos temas, pero entre los determinantes, entre los factores protectores tenemos, miren, los niveles de agua. Tenemos nosotros igual, ¿no? No ha cambiado mucho entre el 93, casi 15 años después, 61% de personas, de familias, nomás tienen acceso a agua en algunos sitios en la zona norte, ¿no? 62, 75, o sea, hay muchos hogares que no tienen acceso a agua, saneamiento. Estos son los factores determinantes de la salud y de la enfermedad. Si nosotros queremos cambiar la situación de salud y de desnutrición de los niños y las anemias, tenemos que pensar que sin haber cambiado esto no va a ocurrir la disminución, por más buen servicio de salud que haya, por más conocimiento que yo tenga de cómo vamos a nutrir a los niños. Entonces, esto quiere decir armar políticas, ¿no? Armar políticas, no solamente decir él no hace, el otro no hace, ella no hace, y decir ¿yo qué hago? ¿Cómo hacemos? Por eso es que la conversación hoy día de los talleres va a tratar de el problema, también de la oportunidad, de la participación y de las soluciones que podemos ir empezando a construir. Entre todos lo vamos a poder hacer. La siguiente. Ahora vamos a empezar a hablar de algunos temas que son prioridades, que ya lo mencionó también el doctor Guillén, pero que quisiéramos que lo analicemos, ¿no?, desde el punto de vista de la perspectiva de este problema para Lima metropolitana. Ahí ustedes están mirando cómo en América tenemos una prevalencia de 20 por 100.000. En el Perú estamos hablando de una prevalencia de 120 por 100.000 personas. Y Lima y Callao estamos hablando en promedio, ¿no?, de una prevalencia de casi 170 por 100.000 personas afectadas de tuberculosis. O sea, si Lima fuera un país solo, ¿no?, como Guayana o como Arequipa, o como, no digo país, Arequipa, no, como Honduras, por ejemplo, como Brasil. Miren, si Lima fuera un país, tendría 4 veces la prevalencia de la población de todo Brasil en tuberculosis. Es serio, es un problema de Lima. 60% de los 30.000 casos de todo el Perú están en Lima. No podemos irnos muy lejos, acá está, es nuestra. Son nuestras personas, son nuestros amigos, son nuestros familiares, son nuestros hijos, nuestros amigos, ellos están afectados, no una vez, 2, 3 veces. Entonces tenemos que ver que esto nos atañe y no podemos dejar a nuevas generaciones ni al otro año las cosas que tenemos que hacer hoy, que ya estamos haciendo, que individualmente estamos haciendo. El asunto ahora es que lo vamos a hacer entre todos. Y cada uno de nosotros con este enfoque que hemos visto de comportamientos, ¿no?, en el tema de la tuberculosis, de ventilación en las casas, ¿no?, de tener separados los ambientes, de tener aire cruzado en los cuartos, de no estar hacinados, ¿no?, de darnos un trato digno, no solamente los que están afectados de pobreza, que es donde más se concentra estos temas, sino también los que tienen que planificar la forma en que las personas trabajan y se transportan y trabajan en las cabinas de internet, en las discotecas, en los sitios donde se concentran estos cosas. Tenemos que tener un ojo porque es nuestro tema. La siguiente. No es solo eso, ¿no? En Lima está concentrado en algunos sitios más que en otros. Entonces aquí tenemos las prevalencias, ¿no?, en los distritos que tienen mayor cantidad de personas afectadas por cada 100.000, que ya tienen ustedes en sus copias. ¿Qué nos interesa de de tener estas ideas por distrito? De que tenemos que concentrar el esfuerzo probablemente en las condiciones de vida de ciertos distritos con preferencia frente a otros. O sea, ¿qué cosas se está viendo en esos lugares que está favoreciendo la existencia de la enfermedad? Eso tiene que ser materia de la conversación, porque desde un enfoque
de determinantes y de factores protectores, algo debe estar ocurriendo ahí que podemos nosotros afectar para cambiar la situación de las personas que viviendo en esos lugares están más expuestos, porque algo está pasando en esos sitios que va a reproducir las condiciones de los demás. La siguiente. Cuando comparamos en toda América Latina, miren ustedes, abundamos el tema, pero como capitales de país, el siguiente que nos sigue es Río de Janeiro o Sao Paulo, pero ¿cuánta población tiene pues Río de Janeiro? Tiene 5 o 6 veces la población de Lima, ¿no? Y sin embargo, miren cómo es su prevalencia. La siguiente. El problema es que estamos no solamente frente a una tuberculosis sensible, ¿no?, que cuesta unos 80 soles el tratamiento y se puede curar en 6 meses, después de 15 días ya se es negativo, etcétera, toda esa forma sensible que sabemos. El problema es que estamos teniendo un creciente número de personas que están afectadas con los bacilos que son resistentes a los medicamentos. Y ese sí es un problema todavía más propio de Lima, porque en Lima estamos con más del 80% de personas que tienen multidrogo resistente están en Lima, ¿no? La siguiente, y todavía peor, porque la multidrogo resistencia tiene un programa de manejo de 2 años, pero si es que las personas, como estamos viendo, tienen un 15 a 20% de abandono de los tratamientos de multidrogo resistencia, etcétera, son casos que pueden devenir en una forma mucho más severa de tuberculosis, que es la forma extradrogo resistente, y muchos casos son primariamente, o sea, si yo me contagio del bacilo de una persona que tiene extradrogo resistencia, yo voy a adquirir primariamente esa forma de la enfermedad. Entonces, no estamos hablando de que a mí me da una sencilla y me vuelvo MDR y después no, puedo tomar de frente. Y de hecho, un 11% de las personas, por estudios, ¿no?, que se han hecho, que están afectados de esta drogo-resistencia, tienen de inicio la infección con bacilo extradrogo resistente. ¿Y dónde está? Ahí sí, la anterior, perdón. En la anterior, lo que podemos ver es que está concentrada la tuberculosis extradrogo resistente. Mire, este análisis a marzo del año pasado, 280 casos de los 336 están en Lima, ¿no? Entonces, es todavía más problema de esta ciudad. La siguiente. Miren la edad. No hay problema de varón y mujer. En el caso de... Bueno, aquí vemos nosotros la cantidad de personas afectadas de extradrogo resistencia. Lima ciudad engloba la red de los distritos de salud de la parte norte de Lima, ¿no? O sea, la red Tupac Amaru, Rímac, Puente Piedras, están comprendidas en Lima ciudad. Y Lima ciudad, que es el número 1, tiene la mayor cantidad de personas afectadas de extradrogo resistencia. La siguiente, por favor. En cuanto a edad, vemos que no hay mucha diferencia entre varones y mujeres. Miren ustedes las edades, la cantidad de gente afectada de 15 a 29 años, cómo va decreciendo de acuerdo a la edad. Pero cuando ustedes ven el promedio de todo, un poco que oculta la gran cantidad de personas de 15 a 29 años afectadas de esta forma extradrogo resistente de enfermedad. ¿Y cuál es el promedio de edad? 31 años. La siguiente. Esta curva, ¿no?, es interesante porque nos muestra el comportamiento de las 3 enfermedades. La verdad que la tuberculosis no es una enfermedad, son 3 enfermedades. La azul es la enfermedad sensible a los medicamentos. Y si ustedes notan cómo está la curva, ¿no?, ha habido un declinar bien activo y de pronto que no ha habido cambio, se ha aplanado. ¿Qué ha pasado? Se ha estabilizado la tuberculosis. Probablemente lo que está pasando es que no estamos detectando, por eso se ha quedado así. Pero lo que está subiendo es la curva roja. Ahí son números absolutos de personas afectadas de multidrogo resistencia. En la medida que esto se ha aplanado, lo otro ha crecido.
se ha detenido la captación y está habiendo más personas que necesitan ir a los centros y se está detectando más multidrogoresistencia. Y esto en números absolutos también, la curva verde, que es una curva muy dura, que es la de la extradrogoresistencia. Esta curva, imagínense ustedes, muy parecida a lo que era el inicio de la multidrogoresistencia. De acá a unos años, si nosotros no hacemos nada, la extradrogoresistencia va a tener esa curva de la multidrogoresistencia, que al comienzo estuvo circunscrita a Lima, ahora hay en todo el Perú. Ahora esto está circunscrito en un 92% en Lima. Si dejamos que esto vaya sin hacer el pare entre todos, va a haber en todo el Perú. Y ahí sí estamos en verdaderos problemas, porque los medicamentos para manejar estas enfermedades son muy difíciles de desarrollar, por la misma naturaleza del germen, por la naturaleza de nuestras prácticas, de automedicarnos, de ir a buscar a las farmacias y de pedir cosas que nos curen rápido, ¿no? Sin tener la disciplina, el rigor de buscar que los servicios de salud mejoren y que tengamos confianza en ellos y que ellos a su vez sean eficaces, ¿no? La siguiente. Y esto es, pues, ahí es donde viven nuestras personas, ¿no? Nuestros familiares, nuestros amigos que tienen estas formas. O sea, y esto es, miren estas imágenes que no es infrecuente para nosotros conocerlas. Esta es probablemente la situación por la que no podemos remontar el cambio, porque esto es un cambio de estructura, esto significa empleo, esto significa educación, esto significa disminuir la marginación de las personas, ¿no? Implica un cambio muy grande, por eso es que el esfuerzo también tiene que ser muy grande, ¿no? La siguiente, y este es un trabajo que hizo el doctor Osvaldo Jave, que estimó, ¿no?, si las curvas hubieran seguido, como hasta el año 2002, en que teníamos un programa de tuberculosis, si hubiera seguido, esto era lo que tendríamos. Pero no ha sido así, y eso es lo que tenemos. Entonces, todas esas condiciones que hemos revisado atrás son, en alguna forma, explican la situación. Pero ahora que ya nos hemos explicado, al menos intentado explicar, lo que vamos a hacer en nuestros talleres es mirar con los diferentes enfoques de derechos, ¿no?, de contextos territoriales, etcétera, cómo lo vamos a hacer. Entonces va a haber una mesa que va a trabajar este tema desde el punto de vista de comportamiento, de estilos de vida, de factores. La siguiente. Otro problema muy importante para Lima metropolitana es el tema de la salud mental, ¿no? Esta dimensión, ¿no?, que a veces tiene alguna connotación, depende del grupo que uno quiere, a veces le llaman de las drogas, a veces le llaman, es el tema de los locos, a veces es el tema en fin, de lo que les parece a la gente, de los violentos, pero es todo el contexto de la alteración de la vida de la persona en su dimensión psicológica, lo que constituye, digamos, todos estos datos, estos problemas que llegan a los centros de salud, violencia, ansiedad, depresión, drogas. Y esto es una curva de la DISA Lima Ciudad reciente hasta que está en el análisis de la CIS del año 2011. Y vemos nosotros cómo han ido creciendo las consultas en violencia familiar, ¿no?, los temas de depresión, de ansiedad y también de uso de drogas, entre los principales problemas. No está mejorando, ¿no?, está yendo arriba. La siguiente. Y estas son las personas que vienen a los servicios, no son todas las que tienen los problemas. Hay un contexto comunitario de violencia, ¿no?, que vivimos todos los días. Siquiera el hecho nomás de que alguien vaya por un carril y quiera ganar a todos los demás, ¿no?, porque él es más inteligente, entonces yo soy más vivo y paso, pues, ¿no? Entonces yo atropello el derecho. Y es un síntoma de que algo no está bien con el respeto y la dignidad de uno y el respeto de los demás, de no respetar las cosas. Ya son signos, ¿no?, puntas de iceberg, y que ese es el contexto de cada día, ¿no?, de ganarle al otro, ¿no?, en la posición. Yo estoy haciendo mi cola, viene la otra persona y habla más fuerte y pone su mano, y a un niño que está haciendo la cola lo gana. O sea, ya
Es un completo caos y todo el mundo lo entiende como que lo más natural. Eso es un síntoma colectivo de que algo tenemos que hacer, porque eso de la falta de trato digno conmigo y a los demás es un elemento muy importante de salud mental comunitaria. Y por ahí tenemos que comenzar, no solamente viendo de atender ya estos problemas que son los problemas de salud, sino más bien viendo la otra cara, cómo hacemos para que esto no ocurra. Y un elemento colectivo que tenemos que construir entre todos es el movimiento del trato digno, en todos los ambientes, en las plazas, en las calles, en los buses, en los parques, en los trabajos, en todas las oportunidades de interacción con las personas como condición de que construyamos una vida de armonía, de convivencia pacífica. La siguiente. Aquí tenemos nada más para ilustrar el tema de la violencia como uno de los componentes de salud mental, de acuerdo a la ENDES del año 2010, y miren ustedes cómo comienzan los procesos de violencia y cómo se centran en las personas, y sobre todo en las mujeres más jóvenes, ¿no? En los últimos años no hay día que pase que no tengamos un problema de maltrato, de feminicidio, etcétera, de agresión de toda naturaleza, que ya ha llamado la atención, y desde hace 3 o 4 series ya la ENDES empieza a preguntar y tenemos sorpresas de 40, 50% de personas, de mujeres, cualquiera sea su estado social, cualquiera sea su nivel profesional, todos esos porcentajes han tenido un nivel de agresión física o psicológica en cualquiera de los ambientes donde vive. Eso no puede ser, eso no puede seguir. La siguiente. ¿Y por qué es tan importante la salud mental para Lima Metropolitana? Las estadísticas, este estudio del Instituto Nacional de Salud, ¿no?, que lo publicó en el año 2008, de carga de enfermedad, es decir, cuánta de enfermedad, cuántos años de vida perdidos, libres de enfermedad o con discapacidad, ¿no?, ocurre en la población de Lima en un estudio de carga de enfermedad. La causa número 1. Enfermedades neuropsiquiátricas, con su saga de problemas de años de vida perdidos en la sombra más clara, ¿no? Y con años de vida con discapacidad. Entonces, un accidente, un problema de violencia, deja años de vida con discapacidad. Entonces, ustedes ven, la primera causa son las enfermedades, los problemas neuropsiquiátricos. Entonces tenemos un tema de salud mental que tenemos que ir viendo bien cómo lo vamos a desilvanar, cómo lo vamos a reconocer, cómo lo vamos a comprender, cómo lo vamos a abordar. La siguiente, por favor. Otra prioridad importante para nosotros en Lima Metropolitana es la desnutrición crónica infantil, ¿no? En este caso también la malnutrición crónica infantil, pero hacemos hincapié en la desnutrición porque todavía de alguna manera la malnutrición puede significar un exceso de cuidado o descuido o mal cuidado, pero en la desnutrición crónica infantil sí hay una marcada problema, ¿no?, de 2 años de vida del niño, 3 años que vamos a tener y hemos tenido ya generaciones de este tipo que nosotros tenemos que abordar seriamente en Lima, porque a pesar que las prevalencias de desnutrición crónica infantil en Lima pueden ser de 5%, de 6%, de 7%, cuando hablamos de la masa de 8 millones, estamos hablando de 50.000 niños desnutridos. Y claro, no están por todo lado, están en algunos sitios, como la fotografía que mencioné. Entonces, ¿cómo hacemos para abordar a esos niños? ¿Cómo hacemos para que haya acceso de las oportunidades del Estado disponible para estas personas? Esto es lo que pasa. En el Perú, esto es lo que está pasando en tasa de mortalidad de niños menores de 5 años. Aparentemente está bajando, están haciendo fuertes inversiones que de igualito vamos a tener que poner en perspectiva, ¿no?, al momento de poner los números en números absolutos. 54% por 1000 en Ancón, Puente Piedra 45, Sara 40, o sea, no estamos hablando de zonas de nuestro país donde la situación es muy dura, estamos hablando de cosas que son bastante cercanas a nosotros. La siguiente, por favor. Igual, acá quiero llamar la atención de un problema de salud materno-infantil
que es una característica de urbes como Lima. Y esta es que la primera causa, ¿no?, de muerte en menores de 5 años, la primera causa, se debe a problemas perinatales, a retardo de crecimiento fetal, a desnutrición fetal y a problemas de la gestación. Pero si nosotros sumamos la causa 1 de retardo de crecimiento, ¿no?, los problemas de 3, que son la sepsis bacteriana del recién nacido, ¿no?, estamos configurando prácticamente el 30% de las causas de la mortalidad infantil de menores de 5 años en Lima. ¿Qué quiere decir? Que de 100 niños que se mueren menores de 5 años, 30 es por causas asociadas a su gestación y al parto. Por infecciones, por problemas de retardo de crecimiento, porque el control prenatal no ha servido para que la madre tenga la tranquilidad, el apoyo de desarrollar un niño que nazca saludable de 2,5 kilos a los 9 meses. Por eso es que estamos en un trabajo muy intenso en la Municipalidad de Lima y buscando aliados, ¿no?, con cada uno de los distritos para abordar con un enfoque territorial, en fin, que ya vamos a ver en torno de un contexto dado de realidades, la prevención de la desnutrición, pero abordándolo con un tiempo -1, que es la gestante, y con un tiempo -2, que es la mujer en edad reproductiva, especialmente la mujer adolescente, ¿no? Entonces, todo el programa del Ministerio de Salud, que significa dar recursos de fierro a las mujeres, a la etapa de vida adolescente, queremos ahora estar muy rigurosos en la implementación de esas normas y esas políticas y esos recursos que tienen que ser asignados a estas personas, porque dice que le tienen que hacer las pruebas de ferritina para el diagnóstico de la anemia, tienen que asegurar los recursos para que le den el fierro y tenemos que tener muy buenas explicaciones para saber por qué si deberían darle su fierro no está el fierro, ¿no? ¿Por qué ella sale gestando, ¿no?, cuando tiene 8, 9 gramos de hemoglobina y debería tener 13? Ella, niña, debería haber recibido su fierro desde que está en el colegio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hacemos? Eso es lo que tenemos nosotros que ir con toda tranquilidad, desenvolviendo, con toda asertividad, con todo respeto por el otro, ¿no?, en ir resolviendo los temas, porque eso es lo que necesitamos nosotros hacer, resolver los problemas. La siguiente. Igual, hablamos de embarazo en adolescente y cuando hablamos de las causas perinatales de muerte, 30% de las causas de muerte infantil en nuestra Lima que están asociadas a los problemas de nacimiento y de gestación, estamos hablando que un buen número de esos problemas se debe a embarazadas adolescentes. El niño de la madre adolescente definitivamente muere más que el niño de la madre mayor de edad, por diferentes razones, sociales sobre todo. Entonces, si es así, lo que tenemos que fijarnos es qué pasa con el número de embarazadas adolescentes. Y miren ustedes este número, en la provincia de Lima, no es región de Lima, en la provincia de Lima tenemos 29.604 madres adolescentes, ¿no?, de acuerdo al censo 2007 y la ENDES 2010. O sea, si tomamos en perspectiva este número, tenemos mucho más posibilidades de riesgo de cualquier otra de las regiones del país. En nuestra Lima, la prevalencia de embarazo adolescente ha aumentado de 7%, 8%, 9%, hoy día es 10%. Entonces, y no estamos mirando, ¿no?, soluciones entre todos, porque como volvemos a decir, los hábitos no los hace el Ministerio de Salud. Los hábitos, los comportamientos son personales, individuales. Las condiciones del entorno, ¿no?, los medios de comunicación, ¿no?, que inducen a tanta alegría y tanta felicidad, pero también a tanta irresponsabilidad. Entonces, estamos los chicos en una mezcla de hormonas por un lado y por otro lado de confusión de medios, etcétera. Entonces, alguien tiene que, ¿no?, como adulto, planificar, trabajar junto con ellos y empezar a mirar que esto produce daño a las niñas, produce daño a los hijos de las madres adolescentes y tenemos que hacer algo al respecto. La siguiente. Finalmente entramos a otra prioridad sanitaria de igual importancia para una urbe como Lima. Esta curva refleja un estudio del Banco Mundial sobre cuál es la prevalencia de sobrepeso y la proyección de sobrepeso en la infancia de acuerdo a niveles de ingreso. Y acá vemos en la curva anaranjada la prevalencia de sobrepeso en los países de ingreso bajo, o sea, los más pobres
tienen menos prevalencia de sobrepeso. Los que están en la curva verde, miren ustedes, la curva verde son las que ya han empezado a salir de cierto nivel de pobreza, o sea, los países que empiezan a tener mejores ingresos ya empiezan a consumir más, ya tienen mayor nivel de sobrepeso y obesidad. Miren ustedes lo que pasa con los países que están recién emergiendo, la curva roja. En la curva roja han comenzado de aquí, en el año 90, y miren ustedes cómo se proyecta al año 2015. El hecho de tener pocos ingresos significa no estar suficientemente informado de las cosas que se deben comer y no se deben comer, y las cantidades y el ejercicio, etcétera. Desde la infancia ha remontado la posibilidad de sobrepeso en la infancia, y esto traza temas muy severos en la fisiología de las personas, porque las personas estamos hechos, nuestra fisiología, para procesar determinada cantidad de nutrientes, determinada cantidad de glucosa, de grasas. Cuando comemos demasiado a ciertas edades, no hay sistema, se trastoca todo. El sistema ya no funciona, los órganos como están acostumbrados a funcionar. Y lo que estamos viendo es, como se dijo ya antes, tenemos niños de 11 años que tienen comas diabéticos, tenemos personas que están siendo amputadas de las piernas, están con problemas de diálisis a los riñones, etcétera, con presiones altas. Eso no nos puede pasar. Eso no nos puede pasar. Nosotros tenemos que mirarnos en lo que ha pasado con los países de altos ingresos. Miren la curva azul. Ellos estaban yendo en esa dirección también, ¿no? Semejante a los que tenían bajos ingresos hasta cierto momento, hasta el año 2000, estaban todos en una estacada, pero de ahí se han aplanado su curva. Ahí tienen muchísimo cuidado. La sal en los restaurantes la ponen allá, en la esquina. El que quiere va, se levanta y lo trae, pero no está en la mesa, ¿no? El ejercicio son 30 minutos al día, con calendario y de diferente nivel. Hay otras personas se pasan también todo el día, están en ese plan, pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer un giro en nuestra vida, en nuestros estilos de vida. Nosotros no podemos dejar que a nuestros niños les pase eso, que a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, no tenemos que cuidar. Estamos yendo en una dirección que podemos cambiar. Mirémonos, hagamos de cuenta que esa curva roja la vamos a aplanar en unos cuantos años. Quizás no creo que sea tan pronto como la TB o la desnutrición. La otra va a ser más duro, pero lo tenemos que hacer. La siguiente. Este tema que hemos empezado a abordar de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Son, miren ustedes, de acuerdo a este estudio de la Organización Panamericana de la Salud, estos comportamientos que están ahí notados son, digamos, los que van a ser la causa de enfermedad en este momento, pero van a ser, en la perspectiva de los siguientes 15 años, las primeras causas de muerte y enfermedad. Miren ustedes, en la base, el uso de alcohol. Gravísimo problema que está asociado a la cirrosis, ¿no? A los problemas, ¿no?, de salud mental, que ya hemos conversado, los problemas cardiovasculares. El tabaco, el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión, el colesterol o las dislipidemias, el sexo no seguro, baja ingesta de fruta y verdura, inactividad física, uso de drogas ilegales y falta de higiene. Dígame, por favor, ¿alguno de esos tiene que ver con el servicio de salud? No, ¿no es así? Todos tienen que ver con el comportamiento de las personas y con exclusivamente el comportamiento, porque ahí ya no me pueden decir que porque soy pobre como mal. Puedo comer con menos grasa, puedo comer más verdura, de repente más fresco, puedo caminar, ¿no? Entonces, la información sobre estilos de vida saludable es un imperativo, ¿no? Y eso probablemente va a tener que salir en las acciones comunes. La siguiente, por favor. Con esto hemos completado una parte de nuestra presentación, las otras van a ser muy rápidas, solamente para decir que también un determinante, un factor protector muy importante para la salud son los servicios de salud, lo hemos visto al comienzo. El campo de la salud son los estilos de vida, son los factores determinantes de la salud, son
lo que yo traigo en mi carga física, biológica y los servicios de salud. La calidad de los servicios de salud, la cobertura, la disponibilidad, son un determinante de la salud del pueblo, de la población. Por eso tenemos que vigilar que haya acceso suficiente. Nosotros ahí estamos mirando que acá, en este contexto de Lima Norte, esto es lo que está pasando para nosotros, ¿no? Tenemos para la Lima, esta parte de Lima, tenemos cómo es que tenemos personas que tienen seguro y casi el doble de la población no tiene seguro. O sea, si se quiere curar, tiene que sacar cada vez del bolsillo. Si tiene un seguro, da un tema solidario mensualmente y tiene un seguro. Entonces, la seguridad social es también un derecho, pero también depende de nosotros que querramos ajustarnos a las reglas e ir dando una cuota en nuestro beneficio para que cuando lo necesitemos lo tengamos, ¿no? Eso es un seguro. La siguiente. Aquí solamente queremos ver la penetración, digamos, de la seguridad social en esta zona de Lima, de metropolitana. Y esto que tenemos es el Seguro Social como principal asegurador y el SIS, ¿no? Entre los cuales tenemos una proporción mayor de personas que tienen cobertura de seguro. La siguiente. Acá en Lima Norte esta es la situación, ¿no? Tenemos sitios, ¿no? 64% sin seguro, como Ancón, Caraballo, 70% de personas sin seguro, ninguna clase, como en Puente Piedra. La siguiente, por favor. Y tenemos nosotros el sistema de solidaridad de la municipalidad, que siendo un servicio privado de clínicas de especialidades, ¿no? Llena un vacío que se ha generado, pero que necesitamos fortalecer esta disponibilidad de especialidades porque es el piso intermedio entre el primer nivel de atención y los hospitales que tiene que formalizarse, se tiene que sincerar a través de la red de servicios del Ministerio, de Salud, etcétera, de manera que alcance una verdadera cobertura para la población. La siguiente, por favor. Cuando nosotros les pedimos ahora que vayamos ya a los talleres, les pedimos también que ustedes usen sus copias para fijarse desde este momento en los enfoques que quisiéramos que como sumario, como resumen de todo lo que hemos venido hablando, les sirva para analizar los principales problemas, las principales prioridades de salud que nosotros les sugerimos sean estas, pues tuberculosis, desnutrición, salud materno-infantil, las enfermedades no transmisibles y los temas de salud mental. Entonces les vamos a pedir que se agrupen en torno de esos temas. Si hay otros grupos que quieren discutir otro problema de salud, también lo hagan. Pero queremos que ustedes, en cualquiera de los casos que analicen, tengan este enfoque de derechos. El derecho, la salud es un derecho. Todos nosotros somos titulares de ese derecho, por acuerdo de la Constitución, por acuerdo. Otra cosa es pasar al ejercicio de esos derechos, pero el enfoque de derechos es lo que tiene que primar cuando analicemos los problemas que escojamos analizar. El segundo enfoque es de resultados. Ya no podemos pasar más tiempo en diagnósticos. Hay esta prevalencia, 200 por 100.000 personas están afectadas de tuberculosis. Bueno, el año entrante tendrán que ser 150, el de acá a 2 años tendrán que ser 100, de acá a 80. ¿Y qué vamos a hacer para lograr eso? No poner números porque se nos ocurre, pero digamos que ser realistas en análisis de posibilidades, etcétera, poner resultados. Porque de nada nos vale estar discutiendo si no decimos mañana o pasado no debe haber ya un niño que nace de 2,5 kilos, sanito, y que se cuelga porque la mamá no sabe lactar. No, pues. O porque le dan leches y se confunde entre que le deben dar leche o lactar. Por último, mientras le da el frasquito de leche que le han regalado, se le seca la leche y ya estamos en problema y el bebé que debería estar subiendo su peso ya empezó a bajar. Entonces eso no puede ser, es un enfoque de derecho, es un enfoque de resultados, es un enfoque de causalidad en el territorio. Lo que pasa acá en Lima Norte no es igual que en Lima Sur, en Lima Este, en el centro de Lima. Entonces, en el contexto de cada realidad, ¿qué factores, qué actores son los que están influenciando para que puedan acelerar o detener los cambios que nosotros queremos y cómo los vamos a manejar? Un enfoque de promoción de la salud, de nuevo. Esto del comportamiento es una decisión mía, no de nadie más. Yo tengo que cambiar, yo tengo que pensar que yo cambio y con mi comportamiento puedo inducir que los demás cambien.
El actor en la promoción de la salud es la persona, es el individuo. En la prevención, en la recuperación, el actor es el centro de salud, es el profesional de salud. En la promoción de la salud, el individuo, el actor es la persona, con sus comportamientos y con la identificación y manejo de los factores protectores. Y de un liderazgo y un empoderamiento, porque si yo cambio la vida de mi hijo y hago que lo cuido y no se desnutre, yo soy una mejor persona, porque he cuidado a otra persona y ahí está el resultado de mi trabajo. Yo soy diferente de antes de haberme expuesto al cuidado de un niño para lo cual yo tengo éxito, pero lo he hecho yo y nuestros esfuerzos tienen que estar orientados a que las personas tomen la autoría de esos procesos exitosos, porque en eso consiste el empoderamiento. El empoderamiento es que yo sé hacer las cosas, yo las hago cuando las necesito, según mi albedrío, y cuando hay un éxito yo me lo atribuyo, yo estoy empoderada. Y eso tenemos que buscarlo, que lo logren cada madre familia, cada padre familia, cada transeúnte, cada chofer, cada actor social. La siguiente. Otro de los principios ya cuando vayamos a discutir nuestras intervenciones son estos de la gestión territorial. La prevención es de la enfermedad, la promoción es de la salud, la prevención es de la enfermedad. Se previene la enfermedad, se anticipan los riesgos y se actúa colectivamente para ello. Hay que buscar la participación de todos los actores. Esto siempre se dice, no es fácil lograr que el último de la fila entre a decir su palabra. Lo intersectorial implica todo, ¿no? Salud, MINDES, vivienda, salud, CISOL, las promotoras que también hacen en cada lugar y la articulación de los servicios de salud. La siguiente. Y buscar la sostenibilidad de todo lo que hagamos, ¿no? La sostenibilidad implica, en primer lugar, el fortalecimiento institucional, las políticas, ¿no? Que haya estructura, que haya funcionamiento, que haya financiamiento. Eso es sostenibilidad institucional. Y las otras, ¿no? Que construyamos un modelo de salud. La sostenibilidad programática significa que de una vez por todas veamos qué cosa vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. ¿Va a ser el modelo de salud de familia? ¿Cómo es el equipo de salud familiar con la que va a trabajar? ¿Cuántos equipos de salud familiar necesita haber por cada centro de salud? ¿Cómo se va a articular los niveles de complejidad, etcétera? Tenemos que trabajar poco a poco en este proceso nuestro modelo de salud para Lima. La siguiente. Bien, ya lo dijo el regidor Guillén. La perspectiva de este taller no es acabar en una consulta y que todos nos vamos felices después de haber conversado hoy día y trabajado en los talleres. Estamos yendo por una cosa mayor para Lima. Cada uno de nosotros acá tiene que sentirse parte de la construcción de nuestro plan metropolitano de salud. No tenemos un plan para Lima, tenemos diferentes instancias que están haciendo ciertos trabajos. Necesitamos entre todos pensar cómo queremos que sea la salud en una Lima para todos. Ir conformando nuestras representatividades relacionadas a la acción para construir nuestro Consejo Metropolitano de Salud. Con las personas, con sus listas de nombres, referencias, iremos viendo los mecanismos para seguir trabajando. Aquí tenemos con mucho gusto, mucho placer, ver la representación de la Dirección de Salud de Lima Ciudad, ver la representación de los colegios profesionales, del colegio médico, los promotores, los gobiernos locales, diferentes instancias que nos alientan a decir que sí, efectivamente, el debate sincero, el debate tranquilo, respetuoso de todos estos ejes nos va a dar aportes para tener un insumo importante en estos procesos del Plan de Lima, de Salud de Lima. Y el taller, por consecuencia, la siguiente y la final, el taller va a consistir en esto, ¿no? En que vamos a elegir un grupo en el cual tenemos más afinidad o queremos aprender más sobre tuberculosis, desnutrición crónica, salud materno-infantil es el segundo grupo, el tercero de salud mental y el cuarto de enfermedades crónicas no transmisibles, como les hemos hablado, de los problemas de diabetes, hipertensión, estilos de vida. Al trabajar en grupo, estas son las preguntas que quisiéramos ir respondiendo. ¿Cuál es la situación del tema elegido para este contexto de Lima Norte? ¿Qué oportunidades tenemos acá?
y qué soluciones podemos empezar a esbozar. Estas preguntas las tienen en sus copias, en un folder de Manila que se les ha dado, pero si no, los facilitadores van a ayudar. Yo sinceramente les agradezco por su paciencia, ¿no? Estamos muy comprometidos en la Municipalidad de Lima, en la Gerencia de Desarrollo Social, a hacer realmente un cambio. Vivimos cada día con convicción que hay mucho que ya se conoce al respecto. O sea, nuestro país a veces es la generadora de asistencia técnica para muchos países en diferentes temas y es una lástima que no podamos hacer funcionar esa competencia técnica en nuestro país. Nuestro país tiene competencia técnica, nuestro país tiene recursos, nos necesitamos trabajar, reconocernos, trabajar, organizarnos armoniosamente y encontrar con tranquilidad soluciones a nuestros